Hola, bienvenidos a Android 5x1, yo soy Guy de Gafas. Hacía muchísimo tiempo que requería hacer este tipo de vídeos, unos vídeos de opinión mucho más viscerales, por viscerales no entendáis polémicos, no es mi intención. Unos vídeos en los cuales tecnológica y profesionalmente me desnudase frente a vosotros y de alguna forma, pese a que mi canal es un canal en el que hay muchísimo intercambio de información y hablo muchísimo con vosotros, también en redes sociales, fuésemos más allá y tocásemos un poquito temas bastante básicos, pero complejos a la vez. No sé cómo va a evolucionar la sección, realmente es una sección que va totalmente sin guión y todo lo que voy a decir aquí es cosas que me van a pasar por la mente, pero que realmente yo pienso, o sea, no voy a decir o intentaré no decir absurdeces ni estupideces, pero bueno, de alguna forma se trata de crear una especie de debate entre vosotros y también conmigo por ahí por medio, ¿no? Vamos a hablar de si se nos ha ido realmente de las manos el tema de la innovación en los dispositivos inteligentes y si a día de hoy estamos en un punto en el cual el tema de que parece que no haya innovación o no hay una evolución clara en cualquier frente que tocan los dispositivos inteligentes puede llegar a estar un poco matando o puede estar de alguna forma estancando este sector. Creo que es un tema muy interesante porque es una pregunta muy recurrente en los comentarios. Oye Geek, oye José, oye tal, ¿vosotros qué creéis? O sea, ¿cuál crees que será la próxima gran innovación en telefonía móvil? Una pregunta muy complicada de responder porque nunca sabes que necesitas algo hasta que se crea y te lo ponen frente a los ojos. Vamos con la intro y comenzamos. ¿Cuántos de vosotros podríais decir que estáis total y completamente satisfechos con vuestros teléfonos? Una pregunta bastante complicada porque ¿qué es estar satisfecho con tu dispositivo inteligente? La batería es buena, la cámara cuando necesito hacer fotografías pues con poca luz salen buenas fotografías, una buena pantalla, una pantalla grande con mucha resolución, un sonido espectacular, un procesador genial, 8 GB de memoria RAM. Cada persona es un mundo, sí, pero de alguna forma todas las tendencias acaban yendo hacia el mismo lugar y se acaba tildando a un dispositivo de revolucionario cuando quizás no lo es y a un dispositivo que sí que trae algo que al final vamos a acabar usando todos o vamos a apreciar, pues quizás pasa un poco como de puntillas. Yo personalmente, en cuanto a telefonía móvil, en cuanto a tecnología aplicada a los dispositivos de comunicación móvil, porque recordemos que esos son teléfonos y aunque no os lo creáis podéis hablar por teléfono con ellos, además de otras muchas cosas, yo personalmente reconozco, creo que hay 3 momentos o 3 puntos de inflexión o 3 momentos, como digo, que fueron muy importantes para este sector. El primero, no me pidáis mes exacto o día porque no lo recuerdo. Supongo que quien más, quien menos conocerá, y si no muy mal, a Martin Cooper, que en 1973 efectuó la primera llamada que oficialmente fue la que se considera la primera llamada desde un teléfono móvil. Este señor tenía un proyecto, trabajaba en Motorola y tenía un proyecto junto con AT&T, que es una empresa de telecomunicaciones de los Estados Unidos de América. Y ese fue quizás el primer punto de inflexión, ¿no? El nacimiento de la telefonía móvil. Luego, digamos que puede que haya uno intermedio capitaneado por Nokia, porque fue la que de alguna forma democratizó todo esto de la telefonía móvil, ¿vale? Hasta ese momento los teléfonos eran súper caros. Recuerdo que tenía un tío que se compró un dispositivo, el primer smartphone, o sea, el primer teléfono móvil, por cierto, fue el Motorola Minatac. Se compró uno de estos que eran como una especie de maleta y recuerdo que de la época le costó no me acuerdo de la cifra, pero fue, vamos, que realmente cuando lo dijo se quedó todo el mundo callado y mirándole como diciendo, ¿cómo te has gastado ese dinero en un teléfono móvil que le dura la batería media hora? Le duraba más, pero bueno. Luego Nokia democratizó un poco todo este tema de la telefonía móvil, pero realmente lo que fue una evolución que no hubo algo que realmente hizo un boom, ¿no? Fue progresivo, fue poco a poco. Cuando digo de momentos, fue algo que fue un hito en ese momento, como el nacimiento del teléfono móvil o como el nacimiento del primer smartphone. Smartphone un poco que ya había algo previo, pero
que hay que reconocer que Apple en enero de 2007, bueno, el primer smartphone, el que se considera el primer smartphone es de Apple, y al César lo que es del César. O sea, habrá gente que le raye muchísimo y le moleste y le cause malestar que en un canal llamado Android 5x1 se reconozca como el primer smartphone al primer iPhone, pero bueno, las cosas como son, o sea, no podemos negar la evidencia. Y gracias a eso, pues Android acabó siendo lo que es hoy en día y no lo que en un principio se podía plantear. Buscad en Google cuál era el origen, cómo era el primer Android, cómo era la interfaz, y os podéis echar las manos a la cabeza y no, a lo mejor no dar las gracias a Apple, pero dar gracias a que en ese momento los desarrolladores y las cabezas pensantes de Google dijeron: lo que tenemos entre las manos, chicos, es una pedazo de mierda bien cara. Y luego el tercer momento así histórico y demás es algo que puede ser una evolución, que no hay un momento clave, y es algo que se está empezando a gestar. Todavía no ha llegado ese momento en el que podamos comparar esto con el primer iPhone o con, de alguna forma, el primer teléfono móvil. Vale, cuando digo que se nos ha ido de las manos, me refiero a que hace 10 años no éramos tan exigentes con nuestros teléfonos móviles. Si bien es cierto que no hacíamos lo mismo con ellos que lo que hacemos ahora. Y ha llegado un punto en el que tú le preguntas a cualquier persona qué necesita que lleve tu teléfono inteligente y no te lo dicen inmediatamente. Muchos dicen la batería, que esto creo que es más que obvio. Pero si le preguntas por una tecnología o por algo que les gustaría ver en su teléfono inteligente dentro de 5 años, la mayoría, y podéis hacer la prueba, preguntarle a vuestros familiares, la mayoría o no sabe qué decirte, o tardan bastante mientras van barruntando y van pensando a ver qué te van a decir. Y lo de que se nos va de las manos es esto, o sea, estamos llegando a un punto en el que los usuarios estamos exigiendo un nivel de innovación que realmente es un poco estúpido, porque realmente no sabemos lo que queremos. O sea, fijaos hasta qué nivel es estúpido exigir y decir: buah, este teléfono que han presentado es una mierda porque es que es más de lo mismo. Vale, más de lo mismo, pero es un poco más, ¿no? O sea, técnicamente el teléfono sí es una evolución, sí es mejor, no es una revolución, pero sí una evolución. Ya, pero es que yo quería que llevase esto, lo otro. Y luego nos quejamos de que sean caros, y luego nos quejamos... ¿Veis hasta qué nivel es como una especie de ciclo vicioso? De ciclo del agua ahí, de círculo de pescadilla que se muerde la cola y al final... muchos llegamos a la conclusión de que se nos va de las manos, de que es muy estúpido andar exigiendo cosas que realmente, o sea, ni somos capaces de visualizar. Dejemos que las mentes pensantes se coman la cabeza y luego ya nosotros disfrutaremos y nos gastaremos los dineros en los teléfonos que saquen. Y esta es la reflexión que quería, de verdad, siento no profundizar mucho más, porque intentaré que estos vídeos no sean excesivamente largos, porque no quiero de verdad que se haga muy pesado el verme a mí todo, porque no va a haber ningún tipo de apoyo visual. Quiero que os concentréis en mi bello rostro y sobre todo en todo lo que os estoy exponiendo. Solo vais a ver, pues, a lo mejor mi cuenta de Twitter o la intro, la outro y muy poquito más. Entonces, os lanzo una pregunta que podéis desarrollar o no, diciéndome sí, no, pues sí por esto, no por aquello, no estoy para nada de acuerdo contigo ni que se nos está yendo las manos. Tenemos que ser súper exigentes con unos teléfonos que son súper caros y que deberían de tener tecnologías aeroespaciales y que nos hiciesen palomitas, o no, o podéis decir sí, estamos de acuerdo contigo. Me parece que estamos flipándonos un poquito, se nos está yendo un poquito de las manos. Nuestro nivel de hype pues está alcanzando unas cotas demasiado altas, o bueno, un término intermedio, que ya os digo que los extremos nunca son buenos, siempre está más bien entre negro y blanco está el gris. Os lanzo la pregunta: ¿creéis que se nos está yendo de las manos lo que le exigimos a día de hoy a los fabricantes? ¿Creéis que de alguna forma estamos pidiendo de más sin saber y sin conocer realmente qué es lo que necesitamos nuevamente? Os lanzo esa pregunta y bueno, me podéis ir contestando ya si os parece. Y si os ha gustado este vídeo, tenéis algún tipo de idea de algún tema que os gustaría que tratara en este tipo de, ya os digo, de vídeos de opinión, me lo podéis dejar también en los comentarios. Y si os ha gustado y queréis más de estos vídeos, si veo que hay muchos likes, veré que os ha gustado y bueno, habrá más de estos vídeos. Si veo que el vídeo pues es un auténtico fracaso, pues haré uno de vez en cuando, porque personalmente a mí me interesa muchísimo hacer este tipo de contenido, porque la verdad me siento
mucho más relajado, mucho más cercano, no preocupándome de detalles técnicos que luego tendré que poner a la hora de editarlo, no. Y no por comodidad, y no por vagueza, ni por vagancia, de verdad, os lo digo, porque creo que quedan vídeos como muy zen. Así que nos vemos en próximos vídeos, aquí, en Android 5x1, porque soy Guille Gafas, y prometo hacerlo.